¿Vale la pena comprar una Nintendo Switch Lite en pleno 2025? Esto depende. En un mundo ideal cualquier persona iría directamente por una Switch 2, ya que podríamos disfrutar de los futuros lanzamientos de Nintendo y los previos gracias a la retrocompatibilidad, con frame rate mejorado y en algunos casos con mejoras gráficas, tanto gratuitas como de pago según lo va anunciando Nintendo. Pero lo cierto es que gran parte del público general no está dispuesto o no puede darse el lujo de pagar el precio con el que ha llegado a países de Latinoamérica. Además es que al ser un lanzamiento reciente cuenta con algunas cosas por mejorar, que seguramente serán corregidas en siguientes revisiones. Durante estos últimos años Nintendo estuvo retrasando una y otra vez el anuncio oficial de esta sucesora, a pesar de que se encontraba filtrada por todo internet. Tanto así que algunos juegos que terminaron saliendo en la primera Switch realmente querían esperar a salir en la segunda. Esto se ha debido porque incluso al final de su vida en el mercado, esta seguía vendiendo una muy respetable cantidad de unidades. Incluso a día de hoy hay personas interesadas en conseguirla, pero ¿por qué hacerlo? Yo personalmente he tomado esta decisión este año ya que tenía guardados varios juegos de Switch de una que tuve hace años y quería volver a jugarlos. Mi plataforma principal es el PC y realmente no tengo ningún apuro en conseguir la 2, hasta que dentro de unos años hay un catálogo exclusivo suficiente que justifique su precio y la especulación baje. El principal motivo es porque la Nintendo Switch, al ser una consola de 2017, a día de hoy cuenta con un gran catálogo, tanto de juegos propios de Nintendo como de otras compañías, catálogo el cual se puede acceder por un precio de consola bastante accesible. También quisiera mencionar algunos retractores, cosas que la gente que se dedica a hablar de esta consola en redes sociales omite o no le da mucha importancia, como lo es el hecho de que esta consola está más pensada para los juegos de su propia compañía, ya que estos dentro de su gran catálogo son casi los únicos que van a correr perfectamente sin problemas de rendimiento o que la imagen sea muy borrosa, problema que sí tienen muchos de los ports, incluso algunos de los mejores, pero que al ser una consola económica que puedes llevar a todos lados se entiende hasta cierto punto. Y realmente es algo a lo que uno se puede llegar a acostumbrar. A lo largo de 8 años Nintendo impulsó su consola con un flujo constante de juegos, causando hype con cada Nintendo Direct. A esta consola llegaron muchos grandes lanzamientos para el público general, incluso algunos juegos de nicho, aunque con algunas decepciones Nintendo supo hacer brillar sus exclusivos. De sus exclusivos podemos mencionar el Zelda Breath of the Wild y su secuela Tears of the Kingdom, de los mejores mundos abiertos en el sistema, con mundos inmersivos, mecánicas únicas, el Mario Odyssey y Mario 3D Land como exponentes de Mario 3D, Mario Wonder y Mario Maker 2 como de los 2D, y Mario Kart 8 Deluxe, que sin importar la salida del World sigue siendo un excelente juego. Para los fanáticos del Metroidvania está de regreso su padre con Metroid Dread y Metroid Prime Remastered. Tenemos también Kirby la Tierra Olvidada. Para los fans del Hack and Slash está la trilogía de Bayonetta, ya que Nintendo financió a Platinum para continuar con la franquicia y sacaron para ellos una IP totalmente nueva, exclusiva llamada Astral Chain, con un estilo visual hermoso. Para los fans de los RPG y a los que aún están dudosos, un juego perfecto para iniciar en el género son los juegos de Pokémon, que si bien han sido juegos muy criticados por su rápido desarrollo y deficiencias gráficas, son juegos realmente divertidos, con propuestas nuevas para la franquicia. Para los más avanzados en el género, recomiendo inmensamente la trilogía de Xenoblade y el recién llegado Xenoblade X, siendo juegos impresionantes visualmente con mundos continentales y llenos de detalles, entre muchos otros como lo pueden ser Splatoon 2, Splatoon 3, Animal Crossing New Horizons, Luigi's Mansion, Super Smash Bros, Fire Emblem, Pikmin 4, Monster Hunter Rise, que de hecho fue hecho como exclusividad temporal para esta consola, y hay muchísimos más que animo a explorar por tu propia cuenta, como lo pueden ser los spin-offs de las sagas principales, o como la colaboración entre Pokémon y Tekken, y otros juegos de Nintendo menos conocidos. También hay varios AAA de otras compañías, pero ciertamente si tu interés principal en los videojuegos no son los hechos por Nintendo, te aconsejaría optar por otra consola, ya que la mayoría de grandes lanzamientos de terceras compañías no llegaron para este catálogo. Además de que si te interesan más estos juegos de otras compañías, probablemente podrías jugarlos en mucha mejor calidad gráfica y con un mucho mejor precio en otras plataformas. La Switch careció de muchos de los grandes lanzamientos de su generación, y dentro de los juegos que sí llegaron, algunos lo hicieron con deficiencias gráficas y de rendimiento, que dependiendo de la persona pueden llegar a ser más o menos tolerables. El ejemplo perfecto sería hablar de Batman Arkham Knight, el cual se ve bastante decente y es un milagro técnico, o al menos eso piensas a primera vista, porque en el momento en que te montas en el Batimóvil y los FPS se van al suelo,
Solo puedes pensar en cómo fue posible que un juego saliera hacia el mercado. Pero no te desanimes, ya que hay varias compañías que sí pusieron mucho empeño a sus versiones de Switch. Casos conocidos como Bethesda con Doom y Wolfenstein, 2K con Borderlands 3 y Civilization, XCOM 2, Bandai Namco con lanzamientos de juegos anime como Dragon Ball, Naruto, One Piece, Boku no Hero, Digimon, Ni no Kuni. Por cierto, estos juegos estilo anime son los que mejor calidad y rendimiento tienen en esta consola, por su estilo gráfico hermoso pero sencillo. Algunos de estos apenas tienen diferencias importantes respecto a sus versiones de otras consolas. Warner con Mortal Kombat 11, juegos de Lego, Hogwarts Legacy, este último, aunque con recortes gráficos, es un por increíble. Sega con los Sonic, Persona, Square Enix con Crisis Core Remake, Dragon Quest 11, Nier Automata, Octopath Traveler, entre otros como The Witcher 3, Crash, Dying Light, No Man's Sky, Darksiders 3, Mortal Phoenix Rising, Kingdom Come Deliverance. También buena parte de su catálogo está conformado de remasters de la generación anterior, es decir, PC3 y Xbox 360, como la trilogía de Bioshock, Dark Souls, Skyrim, Reckoning o Red Dead Redemption, que se agradecen ya que es una forma cómoda de jugar estos juegos, con mejor calidad que en su lanzamiento original y en formato portátil. Lamentablemente también hay que incluir aquí franquicias como Assassin's Creed o Resident Evil, ya que solamente llegaron sus entregas de séptima generación hacia atrás, con Assassin's Creed con representante más reciente el 4 y el Rogue, y Resident Evil con el 6 y el Revelations 2. Pero realmente podemos culpar del todo a los desarrolladores, ya que por el hardware limitado para su generación, hacer un port para esta consola a veces resultaba imposible dependiendo del juego. Y cuando sí era posible podía requerir invertir tiempo y recursos extras, ya que si era un juego de mucha carga gráfica tenían que subcontratar un estudio que lo realizara, por lo cual la versión de Switch no salía al mismo tiempo que la de las otras consolas. Varios juegos pudieron llegar perfectamente, pero nunca lo hicieron, por falta de interés de sus compañías. Hablando de videojuegos indies, al ser juegos más sencillos de portear, la mayoría de ellos puedes conseguirlos acá. Juegos como Hollow Knight, Terraria, Tunic, Scott Pilgrim, Cuphead. A día de subir este video aún se lanzan juegos para esta consola. Acaba de salir el Pokémon Leyenda ZA y dentro de poco saldrá el Metroid Prime 4. Incluso algunos grandes lanzamientos de terceros que no se lanzan aún, como Sparking Zero. Pero después de estos juegos, seguirá habiendo lanzamientos. Debido a la historial de Nintendo y como trasda sus consolas una vez sale su sucesora, he de decir que lo más probable es que no queden muchos o ningún lanzamiento por parte de ellos, luego de los mencionados. Por parte de otras compañías, tal vez la historia sea un poco diferente, ya que la Switch aún no cuenta con 150 millones de unidades por todo el mundo, mientras que la 2 aún no alcanza los 10 millones, por lo cual seguramente habrán algunas compañías interesadas en apuntar a ese público tan masivo que aún posee la Switch 1.